mil gracias a todos nuevamente por unirse a este evento tan especial que organiza el CEDEP en conjunto con SmartUp. SmartUp es una empresa de consultoría enfocada en comunicación persuasiva, comunicación asertiva, y está liderada por Lina García, que es nuestra panelista del día de hoy. Lina García es una consultora especializada en comunicación asertiva, en análisis de enfoques en neurociencia relacionados a cómo la comunicación puede convencer o no convencer. Y esto es algo que nosotros vemos muy útil para compartir con el sector legal y con los abogados en general, ya sea porque se dedican a temas de litigios, a derecho procesal, que para nuestra profesión el tema de la persuasión es indispensable, o ya sea porque son abogados transaccionales que están constantemente negociando, y en ese sentido la persuasión también es clave para ustedes. Entonces, esta reunión de hoy va a ser una herramienta muy valiosa para ustedes. Los dejo entonces con Lina. Lina, como les comentaba, es consultora en comunicación asertiva, ha trabajado con PPU durante 4 años en temas relacionados a relaciones públicas y asesora constantemente a abogados y a firmas de abogados en temas relacionados a comunicación y cómo científicamente funciona todo este tema de la persuasión. Entonces, los dejo con Lina. Muchas gracias por acompañarnos y al final estamos esperando que participen y nos compartan todas sus preguntas, sus comentarios, para que podamos hacer esta charla lo más dinámica posible. Mil gracias. Hola, mil gracias, Ale, mil gracias a todos los que están conectados. Creo que si me confirma por ahí Giselle, que sé que está backstage, si tenemos habilitado el chat para las personas que están conectadas en este instante, confírmame si es así para yo estar muy pendiente también de los comentarios que están haciendo. Sí, Giselle dice está habilitado. Entonces, voy a contarles un poquito cómo yo llegué a esto antes de que iniciemos con todo lo que tengo para contarles el día de hoy. Y al final tengo también como una sorpresita que tanto el CEDEP como SmartUp Group les quieren dar para seguirse capacitando, para seguir conociendo sobre estos temas de comunicación. Yo soy comunicadora social de la Universidad Javeriana, también me especialicé en gerencia de mercadeo y también he hecho muchos estudios relacionados a la neurociencia aplicada al campo de la comunicación. La neurociencia al final es la rama científica que estudia cuáles son los hallazgos del comportamiento humano a partir del análisis de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso, que es donde están ubicadas pues toda la parte de las emociones y las reacciones que nosotros tenemos como personas frente a las emociones que estamos sintiendo. Lo que pretendo hacer hoy es develarles cuáles son esos hallazgos científicos sobre la comunicación persuasiva, es decir, qué hace que nuestra comunicación sea creíble frente a los demás y anime a los demás a tomar decisiones, que al final es parte fundamental de la razón por la cual nos comunicamos. Creo que muchos de los que están conectados están dentro del campo de abogados o de servicios profesionales o de servicios de consultoría. Y si es así, y si tienen, por ejemplo, alguna labor comercial, muchas veces como abogados, cuando los conocí muy de cerca, más tengo muchísimos amigos abogados, creo que incluso algunos de ellos están conectados en este instante. Una de las grandes labores que nosotros tenemos como abogados es pues, la persuasión, ¿cierto? No solamente para que algún cliente nos compre o nos contrate, sino también para vender nuestras estrategias, nuestras recomendaciones como asesores. Entonces, definitivamente la comunicación persuasiva es un área fundamental para los servicios especializados y para la consultoría, pero también fundamental para cualquier cosa que queramos hacer en la vida. A mí me gusta decir que la comunicación es una de esas habilidades que son transversales que aplica para todas las profesiones, para todos los oficios, para todos los puestos y para poder conseguir los resultados que estamos buscando, incluso en procesos de negociación. Entonces, sin más preámbulo, voy a avanzar con todo lo que tengo para contarles hoy y quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta que les surja durante este proceso, vamos a tener 1 hora de charla, alguna pregunta que les surja y que quieran que yo les resuelva en vivo, lo vamos a poder hacer. Simplemente escriban su pregunta en el chat y aquí Giselle, que está backstage, nos va a ayudar a proyectar la pregunta en vivo para podérselas contestar. Entonces, los animo a que me envíen sus preguntas
o sus comentarios para que algunas de ellas puedan aparecer en pantalla y yo pueda ir también solucionándolas. Bien, vamos a empezar a hablar sobre qué es comunicación asertiva antes de hablar de comunicación persuasiva. Lo que ustedes están viendo acá son los porcentajes producto de la investigación de Albert Mehrabian, que es psicólogo emérito de la Universidad de Los Ángeles. Después de él, muchos más han hecho esta investigación, todos han resultado con los mismos porcentajes. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Primero, que la comunicación tiene 3 elementos y estos 3 elementos siempre van a existir, así sean canales presenciales, virtuales o escritos. Ya les voy a mostrar esto cómo se traslada o se extrapola a los canales escritos. Esos 3 elementos son lo que nosotros decimos, es decir, el mensaje en crudo, la información, los datos, ¿vale? Pero también cómo lo decimos, que es lo que compone el lenguaje no verbal y como ustedes están viendo ahí el letrero en pantalla, compone el 93% del impacto emocional que generamos en el otro. Ese 93% está compuesto de nuestra voz, cómo sonamos cuando damos un mensaje, que tiene el 38% del impacto emocional que generamos, porque la comunicación genera emociones, ¿vale? Y esas emociones son generadas en el 38% por cómo lo decimos. No es lo mismo, claramente, que yo esté comunicando un mensaje con una voz gruesa, grave, con un buen ritmo, ¿cierto? Transmitiendo credibilidad, a que de repente yo esté comunicando un mensaje con una voz aguda, infantil, que suena así como a niña consentida. Tiene un impacto emocional diferente, ¿verdad? Y tampoco es lo mismo cuando de repente se me quiebra la voz cuando estoy dando el mensaje. Tiene un impacto emocional diferente, ¿cierto? Entonces ahí vamos entendiendo cómo los elementos de la comunicación, cada uno genera un impacto emocional en el otro. También tenemos los elementos que se pueden ver, es decir, todo lo visual, que normalmente se le denomina los aspectos del cuerpo. Y eso pesa el 55% del impacto emocional que generamos en los demás. Es decir, todo lo que yo puedo ver del otro, todo lo que ustedes están pudiendo ver de mí, está generando el 55% del impacto emocional que ustedes están sintiendo, o sea, de sus emociones. Todo lo que puede ver el otro, ¿qué es? Pues en una charla como estas, no solamente es mi ropa, mi fondo, mis manos, mi rostro, sino también cómo luce la presentación. A veces pecamos mucho por cómo luce la presentación, que en este instante además está ocupando más del 70% de la pantalla. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una presentación aburrida, plana, los colores no combinan bien, no me parece agradable ni estética visualmente, eso está generando una emoción. Probablemente la emoción que genere una presentación como esas sea desinterés, aburrimiento, pereza, indiferencia, y ese impacto emocional vamos a empezar a ver que influencia la toma de decisiones de los otros respecto a nuestro mensaje. Entonces, cuando ustedes están viendo estos porcentajes aquí, no significa, no sé si algunos de ustedes lo están pensando, pero eso no significa que el mensaje no importe. Como que uno dice, el mensaje tiene el 7%, ¿cómo va a ser? O sea que no importa lo que diga, no, sí importa. Lo que nos muestra este hallazgo es que cuando no hay congruencia entre lo que yo estoy diciendo y la forma en que lo estoy diciendo, para el cerebro siempre va a ser más importante la forma en que yo lo estoy diciendo, ¿cierto? De ahí viene es que es el tonito, no es lo que me dice, es cómo me lo dice. Vamos a poner un par de ejemplos para que lo podamos ir aterrizando. Yo puedo estar muy bien preparado para una presentación en términos del mensaje. Puedo tener datos, puedo tener cifras, puedo tener estadísticas, puedo tener toda una argumentación legal, por ejemplo, sobre lo que yo quiero decirle a mi cliente en este momento o a la contraparte, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero si mi lenguaje no verbal no coincide con mi argumentación, es decir, no es creíble, el mayor impacto lo va a tener el lenguaje no verbal. Pues vamos al ejemplo de si se me quiebra la voz, si de repente me veo súper insegura cuando estoy presentando esto, entonces yo digo, bueno, los hallazgos muestran que sí, el 7%, ¿verdad? O sea, no hay congruencia. Por lo tanto, el mayor impacto va a ser cómo lo digo y no tanto lo que estoy diciendo. Por eso es que el mensaje pierde relevancia cuando no coincide con la forma en que lo estamos dando. Otro ejemplo que me gusta poner es en una relación de pareja.
si por ejemplo el hombre nota que a su pareja le pasa algo y le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Y en este caso la pareja responde, nada, ¿por qué? ¿Cierto? El hombre probablemente en este caso va a ignorar el nada, ¿sí? Y va a pensar, su cerebro va a decir, le pasa de todo. Es decir, este mensaje no coincide con la forma y lo que es real es cómo me lo está transmitiendo. Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de comunicación, siempre tenemos que pensar en estos tres elementos y cómo estos tres elementos generan emociones en los demás. ¿Listo? Y vamos a hablar de emociones porque las emociones son totalmente fundamentales para la toma de decisiones. Lo que ha descubierto la neurociencia es que las emociones son un mecanismo que utiliza el cerebro para poder tomar una decisión. Normalmente se le llama la brújula del comportamiento de los seres humanos. Es decir, el cerebro está haciendo análisis normalmente de todas las circunstancias que se le presentan, está analizando esas circunstancias y a partir de la percepción que se forma de las circunstancias, se le genera una emoción. Es decir, en este caso, a partir de lo que el cerebro perciba de la comunicación nuestra, se generan emociones. Y esas emociones al final terminan influenciando las decisiones que nosotros tomamos como seres humanos. Veamos un poquito más detallado cómo funciona este mecanismo para que lo podamos comprender. Porque si yo comprendo el impacto emocional que causo, si yo lo hago consciente, voy a poder prever cuál va a ser la decisión y las reacciones que los demás van a tomar frente a lo que yo estoy diciendo. Esto aplica no solamente, se los había comentado, no aplica solamente para esas interacciones presenciales o para esas interacciones donde nos podemos ver, aplica para correos electrónicos. Recuerdo muy bien que mis amigos abogados muchas veces me preguntaban, ¿cómo ves este correo electrónico? Y en principio yo decía, lo primero que veo es que está eterno. Y esto ya va a generar una emoción muy negativa en el que lo va a leer. Y probablemente sea el último correo que va a tratar de abordar, porque la emoción que le está generando ya es aburrimiento o indiferencia o pereza, lo va a dejar para lo último y se van a demorar más en contestarte. Entonces, ahí el lenguaje no verbal está, por ejemplo, en la extensión que usamos. En si tenemos rojo, si tenemos mayúsculas, rojo mayúsculo sostenido, subrayado, ¿cierto? Que es como el grito en el correo electrónico. Y todo eso genera emociones. Ahí vamos viendo, voy a avanzar un poquito más para que comprendamos que las emociones son sustancias, ¿vale? Son sustancias físico-químicas, puramente hablando. Al final son hormonas o neurotransmisores. Por ejemplo, la alegría es endorfinas. El estrés normalmente se conoce como cortisol. Tenemos el neurotransmisor, que es la adrenalina, que es al final lo que lleva el cortisol a todas las extremidades del cuerpo. Es como el tren que lleva la sustancia. Tenemos las dopaminas y las serotoninas, que son las hormonas de la relajación y de la calma. Y todas esas hormonas o esas sustancias o esos neurotransmisores son liberados por el cerebro a partir de las percepciones que se generan para ayudarnos a tomar una decisión. Entonces vamos a ir como mostrando todo el mapa conceptual de cómo funciona nuestro comportamiento para que empecemos a entender cómo nuestra comunicación lo influencia. Si comprendemos cómo lo influenciamos, vamos a comprender muchísimo mejor cómo podemos tener más poder y más dominio sobre las emociones que estamos transmitiendo frente a los demás. Y eso nos da un superpoder, nos da el poder de poder influir en las reacciones de manera positiva, de manera que esos sesgos y esas resistencias emocionales que los demás tienen sobre nosotros se puedan disminuir para que nosotros podamos llegar a acuerdos en las negociaciones. Bien, entonces, lo primero que el cerebro se forma es una percepción. Vamos a tratar de resumir y volver esto lo más concreto posible, lo más fácil de entender. Las percepciones al final uno las puede catalogar solamente en dos categorías, positivas y negativas. O dicho de otra forma, confiables y desconfiables. Entonces, nuestro cerebro todo el tiempo está analizando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que está sucediendo, por ejemplo, con esta charla, y está clasificando este estímulo como confiable o desconfiable. Cuando los estímulos son confiables, las emociones que se generan son positivas. Esto es confiable, esto me ayuda, esto me es útil. Por lo tanto, las emociones que siento respecto a
este ambiente, respecto a esta charla, respecto a esta persona, son positivas, ¿vale? Y eso va a influenciar la forma en que yo me comporto, ¿vale? Si por el lado opuesto la percepción es desconfiable, esto no me es útil, esto me amenaza de alguna manera, por ejemplo, en una negociación, esto amenaza mi reputación, esto me amenaza a mí como persona, entonces las emociones que se van a generar son negativas. No siempre es por amenaza, a veces es simplemente por aburrimiento. Esto no me es útil, esto me es indiferente, esto no me sirve, esto no me aporta. Desconfiable, emociones negativas. ¿Qué emociones negativas uno puede llegar a sentir? Pereza, aburrimiento, indiferencia, desconexión, rabia, desinterés, etcétera. Frustración. Y esas emociones negativas también van a influenciar el comportamiento. Y ahorita vamos a ver cuáles son las 4 posibilidades de comportamiento que un ser humano tiene. Porque al final vamos a entender cómo empezamos a influenciar cierto tipo de reacciones. En resumen, esto es lo que tenemos. Lo primero que se genera es una percepción, ¿vale? Nuestra comunicación genera percepciones, o sea, pensamientos. A veces incluso son percepciones que no son tan conscientes. No sé si alguna vez les ha pasado que uno siente algo así como una mala espina. No, se me generó una mala espina con esta persona, ¿cierto? O con esta situación. Es como una intuición. Eso es una percepción no consciente. Lo que está pasando en el fondo es que el cerebro está haciendo una evaluación de algo que no le coincide, de algo que no le parece totalmente congruente, pero no lo alcanza a explicar de forma racional. Por lo tanto, se genera una sensación, que al final son sustancias físico-químicas, que son las emociones. Sensaciones que tratan de prevenirnos de algo. Hay algo que me está pareciendo desconfiable. Por lo tanto, es mejor alejarme de esta circunstancia, ¿cierto? Por lo tanto, es mejor evitar, ¿sí? Por ejemplo, en un negocio. Entonces, la percepción es lo que dispara las emociones que sentimos. Recuerden que las emociones son sustancias físico-químicas. Y esas sustancias van a condicionar o van a influenciar de cierta manera nuestras reacciones, que si estamos hablando de comunicación, pues se van a notar en nuestro lenguaje no verbal. O vamos a estar dispuestos, vamos a estar contentos, nos gusta lo que nos están contando, estoy abierto a que me enseñen, estoy abierto a que me cuenten algo, o definitivamente estoy cerrado. A veces no sé si les ha pasado que en una negociación, en el momento en que uno empieza a hablar, uno empieza a ver los rostros y uno empieza a ver qué emociones empiezan a grabarse en los rostros de las personas para que uno pueda tener idea de si la reacción está yendo por donde quiero o no. Bien, no vayan a olvidar esto. Las percepciones generan emociones y las emociones generan comportamientos. Siempre que queramos cambiar un comportamiento, lo que tenemos que modificar es la percepción. Voy a ponerles un ejemplo aquí para que me entiendan. A veces tenemos una mala percepción de alguna persona. Puede que nunca hayamos hablado con ella. Simplemente la hemos visto y nos parece, por ejemplo, antipática. Esa percepción genera emociones en mí, emociones negativas. Y eso condiciona mi reacción para evitar estar con esa persona. Ojalá nunca tuviera que hablar con ella. Ojalá nunca me tuvieran que poner a trabajar con una persona así. Yo la evito, ¿vale? O incluso a reacciones, que ahorita lo vamos a ver más adelante, de ataque. Hablo mal de ella, le cuento a la gente que me parece que es súper antipática, etcétera, etcétera. Pero de repente un día me tocó trabajar con esta persona. Y en el momento en que empiezo a conocer a la persona, me empiezo a dar cuenta que es querida, me empiezo a dar cuenta que es súper simpática, me empiezo a dar cuenta que tenemos un montón de cosas en común y mi percepción se empieza a modificar. Y en el momento en que mi percepción se empieza a modificar, mi emoción cambia. Y cuando cambia mi emoción, mi comportamiento con la persona cambia. ¿Qué tal que ya no la evito? Ahora quiero ser su amigo. Y probablemente esta historia sea muy común para todos ustedes porque muy probablemente todos tenemos un amigo que al principio nos caía muy mal. Lo que se modificó fue la percepción. Esto se los cuento es porque las percepciones siempre son susceptibles a ser modificadas, pero depende de nuestra comunicación, depende de la aproximación que nosotros le demos a la comunicación con las personas. Entonces voy a explicarles un poco más sobre cómo funcionan las emociones y esas emociones a qué tipos de comportamiento llevan. Porque si yo comprendo muy bien
cuál es la emoción que está detrás de cada acción, es decir, la emoción que está detrás del comportamiento, entonces yo empiezo a comprender qué es lo que necesito suscitar en mi público, suscitar en mis clientes, suscitar en una negociación, suscitar en una charla como estas. Ahí empiezo a comprender cuáles son las emociones que yo quiero sentir y que además quiero transmitir. ¿Para qué? Para que exista el ambiente adecuado para negociar, para llegar a acuerdos, para enseñar, para generar seguidores, etcétera, etcétera. Acá ustedes están viendo 7 emociones básicas. ¿Por qué solamente 7? Que normalmente me preguntan. Porque las emociones básicas son como los colores primarios, ¿vale? Cuando las emociones básicas se combinan, generan emociones complejas, así como cuando los colores primarios se combinan, generan colores secundarios. Entonces, de la combinación de estas 7 emociones surgen todas las demás emociones que existan, que podamos llegar a sentir, que son muchísimas. O sea, hasta donde había visto, llevamos en una lista como de 63 emociones y probablemente por ahí ya pasamos, porque la ciencia lo que hace es descubrir lo que existe, no inventárselo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la alegría. La alegría es una emoción que se siente toda vez que el cerebro percibe que la circunstancia le genera placer, que la circunstancia es confiable, que le gusta, que le genera bienestar. Y siempre va a producir un comportamiento de acercamiento, o sea, siempre va a generar que queramos acercarnos a esto. O sea, que si nuestros discursos generan alegría o emociones asociadas a la alegría, como entusiasmo, placer, relajación, calma, alivio, el comportamiento que va a suscitar es acercamiento, ¿vale? Quiero comprar, quiero seguir, quiero escuchar, quiero aprender, etc. Tenemos en el lado opuesto al miedo. El miedo es una emoción que el cerebro siente cada vez que percibe que está en riesgo, es decir, que esa circunstancia lo pone en un riesgo, pero además es un riesgo que no tiene la capacidad de superar. O sea, mi cerebro percibe que yo no tengo los recursos para superar esto. Mi típico ejemplo, para ser muy caricaturesco, es como si estuviéramos en un safari en el África, nos bajamos del jeep y de repente vemos a 50 metros a un león. Mi cerebro va a decir, estás en riesgo y no tienes la capacidad de superarlo. Por lo tanto, cada vez que sentimos miedo, el comportamiento que se va a suscitar es huida. Es decir, yo quiero evitar, yo me quiero volver rápido al jeep porque no tengo el recurso para superar esto. Pero, por ejemplo, la rabia, que es otra de las emociones que tenemos acá, también se percibe que hay un riesgo, pero en este caso el cerebro siente que sí lo puede superar. Es decir, si no fuera un león, sino que fuera algo más pequeño y yo siento la capacidad de que me puedo defender, entonces no huyo, más bien me defiendo, ¿vale? Entonces la rabia siempre va a llevar a la defensa o va a llevar al ataque. No pensemos solamente contra personas, puede ser simplemente contra situaciones, ¿vale? Cuando uno persevera, cuando uno lucha, no sé si ustedes han visto The Last Dance en Netflix, que es como un poco la historia de los Red Bull, lleva a decir de Red Bull, ¿no? de Michael Jordan. Y ahí uno puede ver cómo él, por ejemplo, la frustración, que es otra emoción, es compleja, cuando perdía un partido, en lugar de evitar otro partido, lo que hacía era persistir, porque le generaba rabia, deseo de superar una situación. Tenemos la tristeza, que está al otro lado. La tristeza es una emoción que se siente cada vez que el cerebro percibe que perdió algo valioso y normalmente nos lleva como a estados de retraimiento, de reflexión, que se puede asociar con un estado de pausa, un estado de congelamiento. El asco es una emoción que se siente cuando el cerebro percibe que hay algo que lo puede contaminar, es decir, también percibe que es un riesgo, pero además es un riesgo que me puede contaminar. Por ejemplo, cuando uno se va a tomar un yogur y el yogur está descompuesto, uno lo alcanza a percibir y uno hace como, ¡iu! Lo retiro, no me quiero contaminar de esto. Por supuesto que existe asco social. Es normal sentir asco frente a una conducta que transgrede una norma moral. Por ejemplo, frente a alguien que violó a alguien, ¿vale? Ahí es normal sentir asco por la conducta. O es normal sentirlo por algunas enfermedades que nuestro cerebro percibe que se pueden contaminar. Lo que buscan las emociones es procurar nuestra supervivencia. O sea, que las emociones no se clasifican como positivas o negativas porque sean buenas o malas, simplemente porque las positivas se sienten de forma cómoda y las negativas de forma incómoda,
pero todas las emociones son muy importantes para preservarnos. O sea, si nosotros no sintiéramos asco por tomarnos el yogur descompuesto, pues probablemente estaríamos ya muchos de nosotros muertos, ¿cierto? Porque es una emoción que nos previene contaminarnos de algo. Por eso el olfato es fundamental para la supervivencia también. Y por último tenemos la sorpresa. Y la sorpresa es una emoción que se siente cada vez que uno percibe que se transgredió una expectativa. Es decir, yo esto no me lo estaba esperando. En sí misma, la sorpresa no lleva a ningún tipo de comportamiento, porque es neutra. Es decir, la sorpresa puede ser positiva o negativa y depende de la emoción que le sigue. Ejemplo, si en este instante sonara una explosión, todos sentiríamos sorpresa, pero al mismo tiempo o probablemente unos milisegundos después sentiríamos miedo. Entonces, cuando se combina la sorpresa con el miedo, nos va a llevar a la huida, ¿vale? Probablemente yo me tire al piso y no sé qué ustedes qué puedan llegar a hacer. Algunos se podrán quedar congelados si además hay mucho nivel de ansiedad o hay un estado de shock. Pero si la sorpresa es positiva, es decir, de repente alguien nos timbra la puerta en ese instante y nos regala una caja de chocolates, va a ser sorpresa, alegría y eso nos va a llevar al acercamiento. Nos está haciendo sentir muchísimo placer. Cuando las emociones se combinan, ahí es donde empiezan a existir las emociones complejas. Por ejemplo, la frustración. La frustración es la mezcla entre la rabia, la tristeza y el miedo. 3 emociones básicas mezcladas generan frustración. Rabia, pensé que lo podía superar y no pude. Tristeza, siento que perdí algo valioso. Miedo, no quiero que se vuelva a repetir. Y la combinación de estas 3 hace que yo sienta mucha frustración. ¿De qué depende la reacción? Recuerden que las reacciones, voy a devolverme un momento, son estas 4 que tenemos aquí. La reacción, recuerden que depende de la emoción que se sienta de forma más intensa. Entonces, en el caso de la frustración, dependiendo de cómo lidio yo con la frustración o de la emoción más intensa que yo sienta, eso va a influenciar mi comportamiento. Si la emoción más intensa es miedo, es decir, yo realmente no quiero que esta situación se vuelva a repetir, pero además no me siento capaz de superarla si se vuelve a repetir, ¿vale? No sé, una tusa, la gente que le da miedo a enamorarse, por ejemplo, un negocio, una sociedad, un juego, por ejemplo, no sé, fútbol, ¿sí? Si yo no me siento capaz de superar esa situación en la que ya me frustré, entonces eso me va a llevar a evitar esa circunstancia. Yo la verdad es que para evitar la fatiga, no quiero volverme a enfrentar a esta circunstancia, la voy a evitar a toda costa. Pero también la frustración puede llegar a tener un pico emocional más alto de rabia, es decir, puede que no sea más miedo, puede que sea más rabia, en el caso de Michael Jordan. Sí, me frustré, pero estoy seguro que esta situación yo soy capaz de superarla. Y no solo estoy seguro, además quiero superarla. Entonces, en lugar de huir, voy a persistir y además me voy a preparar para esta situación. Por lo tanto, no me va a llevar a la huida, me va a llevar a la persistencia. Y si lo que más genera es tristeza, puede que me lleve a estados de congelamiento, a estados de pausa. Antes de seguir, me gustaría aquí asociar que el estado de congelamiento también, por ejemplo, se siente cuando sentimos pánico escénico. Si alguna vez les ha pasado esto, por ejemplo, estar en una charla frente a muchísimas personas y empiezo a sentir este nivel de ansiedad que es altísimo, en algún punto me genera pánico escénico y me bloqueo y no me acuerdo qué era lo que tenía que decir, ahí estamos en un estado de congelamiento generado por excesiva ansiedad, que ahorita voy a explicar eso que genera en el cerebro para que lo vayamos entendiendo un poquito mejor. Dicho esto, quiero ponerlos a reflexionar sobre, por ejemplo, otro tipo de emociones, como las emociones complejas como la nostalgia. ¿Qué tipo de emociones creen ustedes que mezclan la nostalgia? Piénsenlo bien, de repente se vieron intensamente alguna vez y si se vieron intensamente alguna vez, es probable que lo tengan más fresco y lo tengan más claro. Pero la nostalgia, para hacer la reflexión, simplemente a manera de ejercicio, para que lo vayamos comprendiendo, la nostalgia normalmente es el recuerdo de algo pasado que me genera alegría, ahí tenemos alegría, pero que hoy no tengo, que en este instante no puedo tener, por lo tanto me genera tristeza. Entonces ahí van viendo, la nostalgia es la mezcla entre la alegría y la tristeza. ¿Por qué es importante empezar a comprender esto?
Si nosotros somos consultores, abogados, trabajamos en servicios especializados, es muy importante comprender las emociones que suscitamos en nuestros clientes, porque las negociaciones están basadas en la confianza que nosotros podamos generar y la confianza está basada en las emociones que nosotros logremos suscitar. Entonces es importante comprender cómo funcionan las emociones para saber realmente cuándo generamos la confianza correcta para un proceso de negociación, para un proceso de conciliación, etcétera. O qué emociones tenemos que generar frente a alguien si queremos lograr que ese alguien coopere con nosotros, ¿sí? Entonces, es clave que nosotros podamos comprender cómo funcionan las emociones y ellas cómo finalmente suscitan reacciones. Aquí tengo una diapositiva más panorámica para que nosotros podamos comprender finalmente qué impacto emocional estamos causando con nuestra comunicación. Quiero que esta pregunta se la hagan y quiero que se la empiecen a responder. Es una pregunta a veces dolorosa. Voy a tomar agua, perdón. Pero es una pregunta supremamente importante. Ojo, que nuestro impacto emocional puede cambiar, por supuesto, dependiendo de la circunstancia. Puede que no sea igual las emociones que yo genero en mi trabajo o con cierto tipo de clientes que me caen muy bien frente a otros tipos de clientes que no me caen tan bien, ¿cierto? Las emociones que yo genero con mi grupo de amigos versus las emociones que yo le genero a mi jefe, etcétera, o que yo le genero a mi grupo de trabajo si yo soy líder. Pero es importante que nos hagamos esta pregunta porque ahí vamos a empezar a comprender las reacciones que suscitamos. Y ojo, que esto es fundamental, por ejemplo, para el liderazgo. Vamos a ver por qué. Si el impacto emocional, voy a poner el ejemplo como si yo fuera líder, jefe, líder, tengo un grupo de personas a cargo. Si el impacto emocional que yo como jefe genero en mi grupo es negativo, es decir, genero miedo, genero ansiedad, genero intimidación frente a los demás, por lo tanto, recordemos la rueda de comportamiento, si lo que yo genero es miedo, la gente me va a evitar. Y por ejemplo, para un líder que la gente evite porque le tiene miedo, eso es grave, es porque van a tratar de ocultarme todos los errores. Es decir, no voy a tener un grupo que confíe en mí como para decirme antes de que suceda algo grave, hey, me equivoqué, sino un grupo que va a ocultarme todo el tiempo los errores que comete y que cuando probablemente yo me dé cuenta ya sea demasiado tarde. Si lo que yo genero es mucha intimidación, la gente se va a bloquear. Y no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez esto frente a una persona que los intimide mucho, pero uno a veces no sabe ni decir cómo se llama. Entonces es muy triste, porque yo tengo un gran potencial, un gran talento, sé que soy muy inteligente, pero de alguna manera estoy con una persona que siempre me hace sentir que no soy suficientemente inteligente. Y por lo tanto mi flujo de ideas se bloquea. Y un líder que bloquea el flujo de ideas de su gente está poniéndole techo a la capacidad creativa que tiene su equipo. Está poniéndole un techo a la capacidad productiva que tiene su equipo. Y lo que tiene que hacer un líder es todo lo contrario. Tiene que motivar la capacidad de producción de ideas. Tiene que motivar a la gente a que se sienta empoderada y a que se sienta capacitada de poder dar soluciones, de poder dar estrategias. El líder está ahí para utilizar y potenciar los cerebros, no para bloquear los cerebros. O sea que es muy mala estrategia, ¿vale? Puede que en algunos aspectos o en algunas circunstancias generar miedo sea la estrategia, pero definitivamente no debe ser la estrategia para clientes ni para equipos. Para clientes va a generar desconfianza, para el equipo también, ¿vale? Entonces, al final, las emociones negativas solamente van a conducir a 3 tipos de reacciones. A la huida, la gente me evita. Al ataque, la gente me ataca o se defiende de mí porque se siente amenazada. O la gente se me congela porque está muy intimidada, muy abrumada. No es capaz de ni siquiera responderme preguntas básicas. Pero si yo estoy generando emociones positivas, que es el otro lado, si lo que yo suscito en mi equipo o en mis clientes es alivio, por ejemplo, qué delicia poderlo tener a usted como mi abogado, me genera confianza, me genera alivio, o qué delicia poder tener a mi líder al lado porque me genera confianza, me genera alivio, ¿vale? El alivio significa, si yo genero alivio, significa que la persona siente que yo soy un solucionador, le estoy generando alivio, porque el alivio es una emoción que se suscita después de que hubo preocupación. O sea, el alivio solo existe si hay preocupación. Si no hay preocupación, nunca puede haber alivio, ¿vale?
muy bueno que nosotros generemos alivio en nuestros clientes, porque quiere decir que somos solucionadores y estamos siendo vistos como solucionadores. Y eso es lo que yo quiero generar, por ejemplo, en un mensaje comercial. Alivio. Ah, qué dicha que me presentó esta propuesta. Menos mal llegó en el momento indicado. Usted es la persona que yo necesito. Alegría, relajación, entusiasmo, todas esas emociones, entre otras, que sean positivas, nos van a conducir a acercamiento. Es decir, un líder que genere esto en su equipo va a hacer que el equipo quiera trabajar con él. Va a hacer que el equipo se comprometa de forma innata, autónoma, de facto, o sea, de hecho, por ejemplo, por admiración con su líder, con su trabajo. Las personas que trabajan por miedo son las menos comprometidas. Las personas que trabajan motivadas son las más comprometidas, ¿vale? Etcétera. Y obviamente esto es lo que queremos generar en nuestros clientes. Acercamiento, que me compren, que me recompren, que sigan conmigo, que los clientes potenciales vean en mí la solución, la salida. Entonces, todo esto depende, mis queridos amigos, del impacto emocional que nosotros estemos causando con nuestra comunicación. Y vuelvo a repetir que el 93% del impacto que generamos tiene que ver con nuestro lenguaje no verbal. No sé si les ha pasado alguna vez que aunque mi mensaje quiera ser conciliador, la forma en que me sale combativa. Y entonces la gente obviamente no me cree. O sea, no es lo mismo cuando yo doy un mensaje de esta manera, hablándoles de esta forma, con el mentón alzado, ¿cierto? Y entonces, bueno, acá ustedes qué impacto emocional es el que están causando. Con que eso no entra, ¿verdad? Porque el lenguaje no verbal tiene el 93% del impacto emocional. Entonces, si alguna vez les ha pasado, reflexionen esto muy bien. Si alguna vez les ha pasado que alguien les haya dicho algo así como, ay, yo pensaba que tú eras súper antipático. Oye, pero es que tú te veías súper creído. O yo pensaba que tú eras súper prepotente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona ya cambió su percepción sobre nosotros y le generamos la suficiente confianza como para que nos contara, ¿sí? Pero además que hay algo en nuestro lenguaje no verbal que lo estaba generando y que causaba resistencia, que causaba una barrera, que no permitía generar la confianza suficiente como para generar emociones positivas y acercamiento. Entonces es bueno analizar ahí, hacer un autoanálisis. Yo soy la primera que levanto la mano porque obvio que me ha pasado, ¿sí? Obvio que me ha pasado antes esto. Entonces ahí hay que revisar qué es lo que está generando, qué es lo que está causando esa primera percepción y cómo lo puedo solucionar, porque evidentemente las emociones positivas son las llaves que abren todas las puertas. Siempre nos va a ir mejor generando las emociones correctas, las emociones positivas para que las personas estén dispuestas a cooperar en todos los aspectos, en todas las circunstancias, en todas las áreas. Y recuerden que siempre las percepciones son susceptibles de cambio, o sea, nunca es demasiado tarde para generar una percepción distinta. Ahora bien, muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo hago yo para saber qué emociones estoy suscitando? ¿Y cómo hago yo para suscitar las emociones correctas? La respuesta es esta. Normalmente las emociones que sentimos son las emociones que traspasamos a los demás. Perdón, casi tumbo el computador. Gracias a este grupo de neuronas que se llaman neuronas espejo, descubiertas por Giacomo Rizzolatti. Las neuronas espejo son un grupo de neuronas que están en nuestro cerebro que, como su nombre lo indica, hacen espejo de las emociones que nosotros vemos. Y esas emociones que nosotros vemos y nos hacen espejo nos permiten sentirlas. Es decir, las emociones que vemos normalmente son las emociones que nosotros mismos empezamos a sentir. Esto es supremamente importante, por ejemplo, para querer ayudar a alguien. ¿Sí? Sí, sin esto, muy probablemente no sentiríamos compasión. La compasión es una emoción que se suscita cuando yo veo a alguien triste, me contagio de tristeza, me da compasión y eso hace que yo quiera ayudar al otro a salir de su estado. Porque si ayudo al otro a salir de su estado de tristeza, yo mismo salgo de mi estado de tristeza. La compasión es una emoción que genera acercamiento para querer ayudar, nos moviliza a una acción, ¿cierto? Entonces, normalmente las emociones que yo siento las termino transmitiendo al público. Si yo siento ansiedad, voy a transmitir ansiedad, porque eso se va a filtrar en mi lenguaje no verbal. Ya les dije, se filtra en la voz. Si la voz se quiebra porque esto está muy tenso, automáticamente ustedes van a sentir ansiedad.
en el ritmo con el que hablo. Si yo hablo demasiado rápido sobre un tema y ni siquiera hago una pausa para poder respirar, sino que yo voy a la lata y voy hablando de las neuronas de espejo que descubrió ya como Rizzolatti y ni siquiera me tomo una pausa, ustedes van a empezar a sentir afán. Es más, probablemente muchos de ustedes hagan esto, mirar el reloj porque me dio afán. O sea que si ustedes están hablando muy rápido y sus clientes hacen como este suspiro de, por favor, tengo mucho afán, es porque yo se lo suscité, ¿vale? Normalmente las emociones que siento son las emociones que transmito. Entonces, el tema está, o el gran secreto de la comunicación asertiva está en que yo me comunique con emociones positivas. Si yo no me comunico desde una emoción positiva, es decir, si yo, por ejemplo, no me comunico desde el entusiasmo, cuando obviamente la charla merece entusiasmo, o sea, les estoy contando algo que me genera mucho entusiasmo, ustedes no lo van a sentir. Porque, hagamos un ejemplo, voy a contarles una noticia súper buena. Es de verdad, es la mejor noticia del mundo. Esto no es congruente. O sea, mi volumen de la voz obviamente no es congruente con el mensaje, por lo tanto, así mi mensaje sea la mejor noticia del mundo, ustedes no van a sentir que es la mejor noticia del mundo. Es como cuando alguien le dice a uno, ay, no, pues les tengo una súper noticia. Nos dieron vacaciones colectivas. Y los demás son como, ¿y eso qué significa? ¿Que nos echaron? O sea, ¿por qué lo cuentas tan triste? Entonces, tiene que haber congruencia entre lo que yo quiero transmitir y lo que yo estoy sintiendo. Yo no puedo hacer que la gente sienta entusiasmo si lo que yo estoy sintiendo es ansiedad. Entonces, volvemos a, es importantísimo la congruencia. Acá hay un ejercicio para que veamos el impacto que tiene el lenguaje no verbal. Veamos esta fotografía. Esto es una foto tomada de Shark Tank. Shark Tank es un programa que probablemente muchos de ustedes conozcan de inversionistas que escuchan emprendimientos para ver en cuál de ellos invierten. En este caso, la foto que ustedes están viendo es de un emprendedor que está a puertas de dar su mensaje. Entonces, si uno analiza el lenguaje no verbal, todavía no lo he escuchado, normalmente el cerebro va a hacer la categorización. Normalmente no, perdón, se me fue una muletilla. El cerebro va a hacer una categorización. O sea, el cerebro va a catalogar esto como confiable o desconfiable, como algo que me genera emociones positivas o emociones negativas. Y ahí sí voy a decir normalmente, por lo general, el lenguaje no verbal que esta persona está transmitiendo genera desconfianza, poca credibilidad, incertidumbre. O sea, el cerebro lo va a asociar con una percepción negativa. Y esa percepción negativa va a generar hormonas de emociones negativas, como ansiedad, estrés, indiferencia, incertidumbre, para algunas personas tristeza, compasión, etc. Pero al final eso va a generar un comportamiento. Y recordemos que el comportamiento de las emociones negativas solo hay 3 posibilidades. Atacar, pueden haber jurados que se pongan bravos porque su percepción puede ser y porque no se preparó lo suficiente como para venir acá tranquilo, ¿sí? O puede generar tristeza y compasión, pero la tristeza y compasión al final va a significar qué pecado. Pero yo con pecado no invierto en nadie, ¿sí? O sea, qué pecado, no está listo, no está preparado, pero igual no voy a invertir porque me da miedo, porque si ni siquiera está preparado, pues seguramente yo voy a perder la plática que invierta, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo el lenguaje no verbal está influenciando la mayor parte de mi decisión. O me genera suficiente incertidumbre. Puede que el emprendimiento sea bueno, pero yo no sé si tú eres capaz. Me congelo. No puedo tomar una decisión. Ahora comparémoslo con este lenguaje no verbal, por ejemplo. Veamos el de ella, ¿sí? El de Caffeine Queen, la reina de la cafeína, ¿cierto? Lo catalogo, por ejemplo, como positivo. Me gusta, se ve confiada, pero no se ve prepotente. Se ve contenta, se ve entusiasmada, se ve empoderada, ¿cierto? Y eso me transmite a mí emociones positivas. O sea, puedo confiar en esta persona. Estoy dispuesto a escuchar. Ya tengo una predisposición positiva. Me genera alivio, me genera alegría, me genera relajación, me genera entusiasmo. Y eso hace que yo quiera acercarme a esto, que yo quiera dialogar, que yo quiera cooperar, que yo quiera ayudar, que yo quiera acoger, que yo quiera aceptar sus ideas. Entonces estamos viendo cómo el lenguaje no verbal y las emociones que nosotros sentimos son fundamentales para las decisiones que estamos influenciando en los demás. Ya estoy terminando y quiero dejar planteada esta pregunta porque una de las cosas que yo quiero resolver en esta charla es cómo hago yo, cada uno de nosotros, para sentir las emociones correctas cuando me voy a comunicar.
Y una de las emociones que son obstaculizadoras de la comunicación asertiva es el estrés, el cortisol, que al final deriva, por ejemplo, en ansiedad. La ansiedad no es como una emoción, es como una derivación emocional. La diferencia es como una prima hermana del miedo. La diferencia está que el miedo es algo muy concreto al león, y si yo quito el león, ya no siento miedo, mientras que la ansiedad es miedo a múltiples factores, o sea, son tantos que al final no los puedo desaparecer todos. Por lo tanto, la ansiedad es una derivación emocional muy difícil de resolver, pero digamos, la enemiga de la comunicación asertiva. Algo de ansiedad es positivo, es normal, pero mucha ansiedad nos bloquea. ¿Por qué? Porque la ansiedad activa nuestro sistema de supervivencia. Vamos a ver cómo lo activa. La ansiedad, el estrés, el cortisol, que es las sustancias que se liberan cada vez que el cerebro percibe que hay una situación amenazante, prenden un lugar de nuestro cerebro que se llama la amígdala. Es como la central de riesgos del cerebro. O sea, que tenemos amígdalas acá, pero también tenemos una amígdala en el cerebro. ¿Por qué se llama amígdala? Porque parece una amígdala, ¿vale? Y si activa, es la encargada de estar en alerta, de ver todo aquello que nos puede amenazar. Es como la central de volveros. Y cuando el cerebro percibe que hay una situación que es muy amenazante, va a prender la amígdala. ¿Para qué se prende la amígdala? Porque activa nuestro sistema de supervivencia que tiene dos funciones: darnos más fuerza física y más energía. ¿Por qué? Porque el cerebro está asociando que si estamos bajo una amenaza, esa amenaza necesita que nosotros tengamos más fuerza y más energía para poder salir o superar esa situación, porque lo estamos asociando con una amenaza física, o sea, amenaza mi vida, mi supervivencia, ¿cierto? Todo mi ser. Entonces yo tengo que salir corriendo o huir. Esta es la razón por la cual ante circunstancias muy severas, un terremoto, un incendio, un maremoto, voy a leer la pregunta a Alex porque me interesa mucho responderla. ¿Qué dices de la comunicación persuasiva por las redes, por ejemplo, WhatsApp? Gracias, Alexa, por esta pregunta porque es fundamental y ya te la voy a responder. Iba diciendo que como el cerebro necesita priorizar sus recursos de energía para poder salir de esa situación que nos pone en un estado de amenaza, pues el cerebro va a inhibir aquellas zonas o aquellas funciones que no son tan relevantes en ese instante para poder sobrevivir. Por ejemplo, la corteza prefrontal, que ustedes la están viendo acá en gris. La corteza prefrontal, que está acá adelante, si se tocan la frente, se la tocan, es lo que nos permite predecir, es lo que nos permite hacer cálculos, es lo que nos permite pensar en el futuro, es lo que nos permite planificar un viaje, es lo que nos permite tomar decisiones sobre un crédito hipotecario, es lo que nos permite, como abogados, prever todas las posibles situaciones o riesgos que pueden llegar a suceder dentro de una circunstancia para podernos blindar, y es lo que nos permite hacer una charla como estas, articular pensamientos. Si yo asocio percepción, por ejemplo, una charla en público, una charla frente a un cliente, una charla con una contraparte, como una situación que pone en riesgo mi supervivencia, es decir, esto me amenaza, voy a activar este mecanismo de defensa que va a bloquear mi corteza prefrontal. Es decir, esto al final produce bloqueo cognitivo, sudoración, voz temblorosa, perfusión sanguínea cuando la sangre se nos va a las extremidades de los cuerpos, balanceo corporal y nos va a hacer ver muy ansiosos. Para responder la pregunta de Alex, en WhatsApp el lenguaje no verbal se ve a manera de ortografía, redacción, extensión de los mensajes o, por ejemplo, múltiples mensajes. Cuando nosotros mandamos múltiples mensajes, nada más muy separados, generamos mucha ansiedad, por ejemplo. WhatsApp es un medio de comunicación de inmediatez. Cuando no lo usamos de la manera correcta, generamos emociones negativas. Ejemplo, todos nosotros siempre estamos haciendo algo antes de que nos entre un chat. Entonces, normalmente cuando nos entra un chat, eso nos desvía de nuestra atención. Estábamos escribiendo un mail, me entró un chat. Cuando yo reviso el chat y alguien me saluda, hola, ¿cómo estás? Y no me dice para qué me necesita. Entonces, lo que le pasa al cerebro es, desvía mi atención, tengo que volver a mi correo electrónico, pero todavía no me han dicho qué necesitan de mí. Por lo tanto, lo que me va a pasar es que cuando vuelva a escribir y trate de volver al correo electrónico, me van a volver a interrumpir. Y eso me genera ansiedad. Entonces, es mucho más acertado en un WhatsApp. Como es un canal de inmediatez, yo necesito resolver lo que me están pidiendo o preguntando para volver al computador y redactar mi correo. Es mucho más acertado que al menos, obviamente para conversaciones corporativas, cuando lo usamos para nuestro trabajo, seamos muy
rápidos, efectivos y concretos. Entonces, en este caso, si yo le fuera a escribir a Alex, le diría, hola Alexa, ¿cómo estás? Alex, te escribo para que me saques de esta duda. ¿Tú sabes cuándo es la charla de neurociencia de la comunicación persuasiva que va a hacer el CEDEP? Todo en uno. O si les gusta múltiples mensajes, está bien, pero seguidos, consecutivos, no espaciados. Evitemos esas conversaciones de, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? Bien, tú. Dime por favor qué necesitas, que tengo que volver al correo, ¿cierto? Eso genera mucha ansiedad. Ojo, y muy importante, cuidar la ortografía, cuidar la redacción, porque al final ese es el equivalente a cómo nos estamos viendo. Entonces, un error de ortografía o una mala redacción es el equivalente a ir en pijama a una entrevista de trabajo, por ejemplo. Hay que tener cuidado porque WhatsApp también genera emociones. Y se ha comprobado a través de la neurociencia que usar emojis de la forma correcta, acertada, digamos, para suscitar las emociones correctas, ayuda muchísimo. Por ejemplo, cuando uno quiere poner OK y uno le pone el simbolito de OK o carita picada, etcétera, ayuda a suavizar la comunicación, porque a veces se puede ver que cuando somos muy concretos puede ser asociado con que somos muy antipáticos. Entonces los emojis nos ayudan un montón. Finalizo, todavía me queda algo muy importante por decir y es, si al final el pánico escénico es porque mi cerebro hizo la percepción de que esa situación o esa charla me pone en riesgo o en amenaza o esa negociación o esa, digamos, reunión con la contraparte me genera una amenaza, entonces esa percepción va a suscitar emociones negativas que al final van a activar el mecanismo de defensa de mi cerebro que van a generar bloqueo cognitivo para mi corteza prefrontal, lo cual no es nada positivo. Esto es lo que ocurre, así muy rápidamente, si pueden tomar una foto a esto y después lo analizan con calma, es muy importante, es porque las emociones activan también nuestro sistema nervioso central. Nosotros tenemos dos sistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático está asociado al mecanismo de supervivencia. La percepción es negativa, las emociones que se suscitan son negativas, se prende nuestra amígdala, se activa nuestro sistema simpático, estado de alerta y supervivencia. Nos genera estados de vigilia, tenemos que estar alertas todo el tiempo y apaga otras funciones que no son tan importantes en ese instante, como las funciones metabólicas, como el sistema de defensas. No necesito producir glóbulos blancos en este instante, lo que necesito es huir o correr de una situación. Y ya les dije que la corteza prefrontal, que es lo que nos permite hacer cálculos en el futuro. Cuando nosotros tenemos un sistema simpático permanentemente prendido, cuando vivimos permanentemente estresados, es lo que quiero decir, es muy probable que nosotros tengamos problemas de insomnio, problemas para conciliar el sueño, problemas metabólicos, estreñimiento, gastritis, etcétera. Y además estemos presentando un sistema inmunodeprimido. Nos enfermamos muy fácil, nos da muchos virus porque nuestro sistema de defensa está inmunodeprimido. Cuando las percepciones sobre las circunstancias son positivas, o sea, una misma persona puede asociar una charla en público como algo positivo, mientras que otra como algo negativo. Entonces, todo depende de la percepción. Una misma persona puede asociar a un cliente con algo muy positivo y otra con alguien muy cansón. Todo depende de la percepción. Pero entonces recuerden que las percepciones activan emociones. Y las emociones son sustancias. Cuando la percepción es positiva, la charla en público me gusta, las emociones son positivas. Eso prende nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el que se prende cuando estamos relajados. Y ese es el que debería estar encendido la mayoría del tiempo porque eso es lo que permite que nosotros funcionemos bien metabólicamente. Eso es lo que nos genera glóbulos blancos para que nuestro sistema de defensas esté correcto. Es lo que nos permite dormir bien porque ya no tenemos estados de alerta ni de vigilia. Nos genera mayor oxigenación, mejora nuestro sistema de defensas y por supuesto activa nuestra corteza prefrontal. Somos más creativos, hacemos más asociaciones, somos más resolutivos, etc. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno puede reducir sus niveles de ansiedad? Vamos a hablarlo específicamente en la comunicación. Pero si ustedes lo quieren llevar a cualquier campo, todo depende de la percepción de los pensamientos, de la forma en que percibimos las circunstancias.
Voy a llevarlo solamente a la comunicación. La percepción genera emociones, las emociones reacciones. ¿Listo? Tengan eso siempre presente. Hay dos lugares desde los cuales uno puede hacer una charla. Tengan cuidado con esto. Una charla, una reunión, una intervención, una presentación de un informe, una negociación, etc. O yo hablo para descrestar o yo hablo para aportar. Y con esto voy a finalizar, pero regálenme 3 minutos más porque esto es muy importante. O sea, esto es lo que cambia la forma en que nosotros logramos comunicarnos persuasivamente, por decirlo así. ¿Qué es hablar para descrestar? Voy a empezar a explicar los dos lugares porque nuestro cerebro normalmente le gusta mucho el del descreste. Entonces yo lo que tengo que reconocer es cuando estoy realmente hablando para descrestar, lugar rojo, y me voy a pasar al otro lugar, que es hablar para aportar. Pero primero tenemos que reconocer los síntomas. Síntoma, hablar para descrestar. El centro de la comunicación soy yo. Entonces mis pensamientos giran en torno a cómo me voy a ver, cómo voy a quedar, los demás qué van a pensar de mí. Quiero que me perciban como alguien profesional, alguien inteligente, alguien que domina el tema. Es decir, no sé si se están dando cuenta, pero al final lo que más me importa soy yo y cómo quedo yo y cómo me veo yo y cómo luzco yo. De nuevo, esto es normal para el cerebro porque el cerebro busca la supervivencia, ¿cierto? Primero yo. Pero esto es muy negativo para el discurso, esto es muy negativo para la comunicación. Primer problema, no estoy pensando nunca en mi público. Por lo tanto, la información que yo decido decir es la que me hace quedar bien a mí, pero no necesariamente la que el otro tiene que saber, ni a la que el otro le aporta, ni la que le parezca relevante. Sobrevaloro mucho cómo los otros me ven, es decir, me genera mucha ansiedad, me genera mucho estrés. Por lo tanto, a mayor ansiedad, mayor bloqueo cognitivo, ¿vale? Y tercero, que la información o la forma en que decido contar las cosas es muy enredada, porque me gusta apoderarme o escudarme en todo, digamos, lo que, ¿cómo se dice esto? El lenguaje sofisticado, el lenguaje especializado. De ahí nace el famosísimo confunde y reinarás, pero en realidad uno confunde y no reina nada, porque nadie le va a comprar a uno lo que no entendió, ¿cierto? Entonces, todo ese lenguaje lo uso es para quedar bien, para verme profesional, pero no necesariamente para que los demás me entiendan. Mientras que hablar para aportar tiene un lugar más humilde. En lugar de pensar cómo voy a quedar yo, que es lo primero que va a hacer el cerebro, yo reemplazo ese pensamiento por quién es mi público, qué le sirve, qué le aporta, qué le interesa de lo que yo tengo por decir. Mi objetivo no es persuadir, es aportar. Lo que pasa es que la persuasión nunca debe ser el objetivo. La persuasión es el resultado. O sea que si yo quiero ser un comunicador persuasivo, yo lo que debo querer es aportar para al final persuadir. Entonces, este del aporte hace que yo me ponga en un segundo lugar y que ponga a mi público de primer lugar. El primer lugar lo tiene el otro. Y desde ahí voy a hacer un juego de rol y ese juego de rol me va a ayudar para decidir bien la información que tengo que decir. No es la que me haga quedar bien a mí, es la que a ustedes, los que me están viendo y los que me están escuchando en este instante, les aporta, les sirve. Cuando yo hago juego de rol, digo, si yo fuera esa persona, con ese cargo, con ese oficio, con esa profesión, ¿qué podría decir yo que aportaría para esa persona, que le sirviera de algo? Por lo tanto, el primer lugar lo están teniendo ustedes. Segundo, no me interesa quedar bien. Lo que me interesa es poder aportar algo, que la gente aprenda algo con lo que yo estoy diciendo. Y tercero, al ser mi objetivo el aporte y no la persuasión, mis emociones nunca son de ansiedad, siempre son de entusiasmo, de querer darles algo que les sirva. Por lo tanto, lo que siento es alegría, no es miedo. Y eso hace que mi comunicación sea mucho más asertiva, porque las emociones que siento son las que mi lenguaje no verbal transmite y son las que finalmente ustedes pueden estar sintiendo y suscitando. Entonces aquí el centro es el otro, es la atención. Entonces, esta pregunta es clave que se la hagan en todo momento. ¿Yo estoy hablando aquí para descrestar o yo estoy hablando aquí para aportar? Y quédense siempre con el aporte. No me interesa descrestar. Lo que me interesa es generarle aporte al otro y desde ahí nuestra emoción va a ser más tranquila y todo nuestro lenguaje no verbal se va a adaptar de la manera correcta. Hablar para aportar es lo que genera credibilidad. O sea, detrás de la comunicación persuasiva está es una persona que quiere aportar. Ese tiene que ser el objetivo.
El resultado es la persuasión. Quédense con esto. La persuasión nunca es el objetivo. La persuasión es un resultado de haber generado un aporte. Bien, para finalizar, recuerden los 3 elementos de la comunicación que no solamente están en las charlas donde nos podemos ver, están en las charlas telefónicas. La voz adquiere 93% del impacto porque la voz nos permite imaginarnos a la persona. En WhatsApp es la extensión, en un correo también, la ortografía, la redacción, los colores, todo eso hace parte de la emoción que nosotros estamos transmitiendo. Y a esto quería llegar, no me quería ir antes de poderles contar esto, y es que nos hemos aliado con el CEDEP para que ustedes puedan seguir aprendiendo todos los temas que nosotros brindamos en SmartUp. Por ejemplo, temas de comunicación asertiva, cómo construir un pitch de ventas, cómo construir mensajes comerciales poderosos, cómo hacer charlas en público de manera poderosa, trabajando en cada uno de los elementos que les mencioné. Pero también tenemos otro tipo de cursos, por ejemplo, cómo estructurar un proceso comercial para venderle a empresas de manera estructurada, de manera objetiva. Si yo no sé vender, si yo soy abogado, mi fuerte no son las ventas, pero yo soy dueño, yo soy socio, yo necesito poder conseguir clientes. Tenemos un curso espectacular, absolutamente apropiado para esto, se llama el Smart Sales Process, que es el proceso comercial más efectivo para venderle a empresas. Ya ha sido implementado en firmas de abogados, ya ha sido implementado en firmas de servicios especializados con excelentes resultados. Hemos logrado aumentar las ventas de las empresas en 23%, hemos logrado aumentar la tasa de éxito comercial en 55%, o sea, gano más propuestas de las que pierdo, eso es tasa de éxito comercial. Hemos reducido los ciclos de venta en 33%, y todo eso lo hemos logrado implementando este proceso comercial que le enseña a los consultores cuál es el paso a paso más efectivo para poder hacer ventas hacia empresas. Esto es un proceso enfocado netamente en venderle a empresas servicios especializados. Para este tipo de cursos, ya les voy a mostrar todo el catálogo. Gracias al CEDEP van a poder tener 15% de descuento aplicado a todos los cursos que nosotros tenemos en SmartUp Group. Los cursos no son solamente un curso en línea, en realidad es un entrenamiento guiado y personalizado, porque en el momento en que ustedes acceden a cualquiera de nuestros entrenamientos virtuales, que son asincrónicos, es decir, no tenemos que coincidir en agendas, ustedes también van a acceder a consultoría especializada con los consultores que hagamos parte de ese entrenamiento a través de un chat personalizado de WhatsApp que van a poder utilizar durante el mes que tienen de acceso a cada uno de los cursos. Ese chat sirve para hacer preguntas, para hacer consultas, para pedir consejos. Está habilitado de lunes a domingo. Entonces, es hacer un entrenamiento guiado, pudiendo acceder al consultor las 24 horas del día, todos los días. La forma en que ustedes pueden utilizar este código es yendo a nuestro sitio web, que es www.smart-tap.co, elegir cualquiera de los cursos que tenemos en este instante habilitados, añadir el curso al carrito de compras y donde dice cupón de descuento, incluir el código CEDEP. Ese código ya les va a dar automáticamente 15% de descuento en cualquiera de los cursos que ustedes vayan a tomar. Simplemente tienen que diligenciar el formulario de inscripción y finalizar la compra para acceder a ellos. Estos son los cursos que tenemos actualmente. Está nuestro entrenamiento de comunicación asertiva, que hace parte de lo que hemos visto hoy, pero profundizan cada uno de esos elementos en cómo construir mensajes para cada tipo de contexto, cómo adaptar nuestro lenguaje no verbal, nuestra voz, la presentación, cómo lucimos, cómo manejar videollamadas, etc. Tenemos el curso de inteligencia emocional que le hemos llamado Smart Emotions para líderes, por ejemplo. Tenemos el curso de delegación efectiva que nos enseña a cómo delegar efectivamente tareas a los equipos. Tenemos el curso de liderazgo con sentido. Tenemos el curso de Smart Sales Process, que es el que les acabo de comentar, que es el proceso que nos enseña cómo venderle a empresas. Tenemos Smart Finance Process para aquellos que quieran aprender desde el lado de socio o dueño de una compañía, cómo se debe establecer una estrategia tributaria, contable y financiera que nos permita obtener mayor rentabilidad. Y finalmente, los dejo con mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Estamos publicando más o menos un video cada mes. Estoy intentando que sea cada 15 días.
Pero bueno, no soy youtuber y es muy difícil la edición y todo lo demás, entonces no prometo nada. Por ahora, una vez al mes. También estamos en LinkedIn, también nos pueden buscar, me pueden buscar personalmente, Lina García Rodríguez, o pueden seguir a Smartup Group. Y tenemos 2 podcasts, un podcast que se llama el ABC de las ventas B2B, lo encuentran en Spotify, ABC de las ventas B2B, B2B, como business to business. Y tenemos otro podcast de inteligencia emocional. Les agradezco muchísimo haberse conectado el día de hoy. Aleja, si estás por ahí y quieres aparecer en pantalla para despedirnos. No, mil gracias a ti por esa capacitación, ese curso tan espectacular. De verdad que son herramientas súper valiosas para nosotros como abogados en nuestro ejercicio del día a día. Nosotros nos graduamos de la universidad y nunca vemos este tipo de herramientas o de consejos que son tan prácticos que a la final pues podemos saber mucho de derecho, pero si no sabemos comunicar y si no sabemos transmitir estas emociones de forma correcta, pues no nos sirve de mucho saber todo el derecho que sabemos. Entonces, está excelente. Invitadísimos todos a seguir a Linis en sus redes sociales, a chequear todos estos cursos, capacitaciones, clases. Creo que es valiosísimo. Desde el CEDEP queremos insistir muchísimo en todas estas habilidades adicionales a las legales que complementan nuestra profesión y que sabemos cada día más lo importantes que son. Entonces, prometemos que vamos a tener más contenido de este tipo, que vamos a complementar muchísimo pues digamos que lo que nosotros conocemos como lo legal y que lo que nos enseñan en la universidad, pero que sabemos que tenemos que dar un paso más allá. Entonces, Linis, mil gracias por el espacio, mil gracias por la capacitación y a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias y esperamos verlos muy pronto. A ti, gracias por la invitación, gracias por todos los que están conectados. Saludos muy, muy, muy especiales para aquellos que son amiguis y se conectaron, como Alexandra. No sé quién más estará por ahí, que no los vi en los comentarios, pero espero sobre todo que la información que les haya dado hoy realmente sea de aporte y realmente ustedes la puedan aplicar. Que en cada correo que manden, que cada presentación que hagan, que cada reunión vayan, siempre se hagan esta pregunta. ¿Estoy hablando para aportar o estoy hablando para descrestar? Y que sean muy conscientes del impacto emocional que están causando en los demás para que empiecen a comprender el tipo de reacciones que obtienen. Eso hace toda la diferencia y a mí me gusta llamarlo como es un superpoder. O sea, yo no sé por qué no hay un superhéroe que pueda hacer esto. Debería. Lo más cercano era, no sé, el Capitán Planeta, pero creo que no aplica. Ahí revelé mi edad. Pero bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias, Aleja, por todo. Gracias a todos. Bye.